Hay mensajes que no llegan por casualidad. Este video ha aparecido en tu camino porque hay algo que Dios quiere decirte. No es coincidencia que hoy estés aquí, escuchando estas palabras. Los elegidos no se forman en la comodidad, sino en el fuego de las pruebas. Antes de activar sus dones divinos, cada uno debe pagar un precio. No es un castigo, es un proceso de purificación, una preparación para sostener aquello que viene de lo alto. Quizás en este momento de tu vida te sientas confundido, cansado o incluso abandonado. Te preguntas por qué tu oración parece no tener respuesta o por qué los sueños que Dios sembró en tu corazón aún no florecen. Lo que no ves es que, detrás de cada silencio, detrás de cada espera y detrás de cada lágrima, hay un propósito que está obrando en lo invisible. Este video no es para entretener, es una palabra viva que puede despertar en ti la fe que estabas a punto de perder. Por eso quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Lo que escucharás hoy no es teoría, es realidad espiritual. Hablaremos del precio que pagan los elegidos antes de que sus dones se activen. No te asustes con la palabra precio, no se trata de dinero ni de sacrificios vacíos, sino de un viaje interior que transforma tu carácter, tu fe y tu corazón. Te darás cuenta de que las pruebas que hoy enfrentas no son señales de abandono, sino de preparación. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio de tu propósito, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Imagínalo así, un diamante no brilla cuando está enterrado en la tierra. Primero debe ser extraído, tallado, pulido y trabajado con fuego. Solo entonces revela su resplandor. De la misma manera, los dones divinos en tu vida ya existen, pero necesitan ser tallados por las manos de Dios. Ese tallado, ese proceso, a veces duele. Es ahí donde muchos se rinden, porque no entienden que la incomodidad es parte de la transformación. Quiero que sepas algo, nada de lo que has vivido será en vano. Cada rechazo, cada soledad, cada lágrima, cada silencio, todo es parte del precio que se paga antes de recibir lo que Dios ya preparó para ti. Y mientras escuches estas palabras, descubrirás que no estás solo en este camino. Todos los que han sido llamados por Dios han pasado por lo mismo. Hoy comprenderás por qué vale la pena resistir, por qué no debes abandonar, y cómo cada herida se convierte en señal de que algo grande está por llegar. Quédate conmigo hasta el final, porque el Espíritu Santo tiene un mensaje reservado para ti. El silencio es uno de los precios más difíciles de pagar para un elegido. Porque no se trata solamente de que falten palabras a tu alrededor, sino de aprender a caminar sin el ruido del aplauso, sin la compañía de quienes creías que siempre estarían, y sin la respuesta inmediata de Dios a tus oraciones. El silencio pesa, y la soledad duele, pero ambos son instrumentos que el cielo utiliza para formar el carácter de aquellos que han sido llamados. Piénsalo un momento. Moisés, antes de liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto de Madián cuidando ovejas. El que había crecido como príncipe en Egipto, rodeado de privilegios y voces que lo admiraban, fue enviado a un lugar donde nadie lo veía, donde lo único que escuchaba era el viento y el balido de los animales.
Allí aprendió a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Ese silencio lo preparó para reconocer la voz de Dios en la zarza ardiente. De igual manera, David fue ungido rey siendo un muchacho, pero no ocupó el trono de inmediato. Primero pasó años en los campos de Belén, solo con las ovejas y el cielo como testigo. ¿Qué hacía en esos campos? Cantaba, oraba, componía salmos. La soledad que parecía un abandono fue el lugar donde aprendió a depender de Dios. Cuando más tarde se enfrentó a Goliat, no lo venció porque era fuerte, sino porque ya conocía al Dios que le había dado fuerzas en la soledad. ¿Y qué decir de Jesús? Antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo 40 días sin compañía, rodeado de tentaciones y del aparente silencio del Padre. Allí demostró que su confianza no dependía de lo visible, sino de la palabra eterna. Esa soledad fue la plataforma de su autoridad. Lo mismo pasa contigo. La soledad que hoy experimentas no es casualidad, es parte del precio. Tal vez sientes que tus amigos ya no entienden tu fe, que tus familiares no comprenden tus decisiones o que las personas que más amabas se han alejado. Y mientras tanto, oras y parece que Dios guarda silencio. Pero escucha bien, el silencio no es ausencia, es estrategia. Dios calla porque está enseñándote a reconocer su voz en medio de la nada, a confiar en Él incluso cuando no sientes nada. La soledad es el lugar donde caen las máscaras. Allí no puedes aparentar ni esconderte. Es el espacio donde te enfrentas contigo mismo y con Dios. Es incómodo, porque empiezas a ver tu debilidad, tu orgullo, tus miedos. Pero es necesario, porque solo quien ha pasado por el desierto del alma puede sostener los dones divinos sin destruirse en el proceso. Muchos quieren dones, pero pocos quieren desiertos. Muchos anhelan poder espiritual, pero no soportan el silencio en el que Dios forja ese poder. Es como una semilla, no germina en la superficie, sino enterrada, invisible, en la oscuridad de la tierra. Allí muere a su forma anterior para dar vida a algo nuevo. Asimismo, tú estás siendo enterrado en la soledad, pero no para quedar oculto, sino para brotar en el tiempo señalado. Quizás hoy te preguntas, ¿por qué nadie me entiende? ¿Por qué me siento tan solo en mi fe? La respuesta es que no eres cualquiera. Dios te está apartando porque eres elegido. La soledad es el precio de quienes no han sido llamados a vivir como los demás. Si fueras común, tendrías compañía común. Pero como has sido separado, tu camino es distinto. Mira lo que sucede con un atleta. Antes de una competencia importante, es apartado para entrenar solo. Mientras otros disfrutan, él se disciplina, se priva, se enfoca. Nadie ve ese entrenamiento, pero todos ven el resultado en la victoria. Lo mismo ocurre contigo. Tu soledad es tu entrenamiento. El día que tus dones se activen, todos verán el resultado, pero pocos entenderán el precio que pagaste en silencio. Ahora entiende esto, la soledad no es eterna. Es un tramo del camino, no el destino final. No fuiste creado para vivir aislado, sino para ser canal de bendición. Pero antes de hablar con autoridad, debes aprender a escuchar en el silencio. Antes de cargar multitudes en tu oración, debes aprender a cargar tus propias batallas en soledad. Antes de profetizar sobre otros, debes aprender a escuchar lo que Dios dice sobre ti cuando nadie más habla. Hay quienes ven la soledad como castigo, pero en realidad es una invitación divina. Es el lugar donde el Espíritu Santo se acerca de manera más íntima. Allí aprendes a distinguir entre el ruido del mundo y el susurro de Dios. Allí tu fe deja de depender de emociones y comienza a descansar en convicción.
Y créeme, esa fe silenciosa es la que más poder tiene. Quiero que recuerdes esto: si hoy estás en silencio y soledad, no es porque Dios te ha olvidado, es porque te está formando. Él está afinando tu oído, fortaleciendo tu espíritu y limpiando tu corazón. El silencio que hoy duele será mañana la prueba de que estuviste con Dios. Y cuando llegue el día de tu activación, no necesitarás explicaciones, tu vida hablará sola, porque se notará la huella de lo divino en cada palabra y en cada acción. Así que no te desesperes en tu soledad. No busques llenar el silencio con distracciones vacías. Abre tu corazón y dile: Señor, enséñame a escucharte en medio del desierto. Porque ese desierto es el precio que paga todo elegido antes de ver florecer sus dones divinos. El rechazo es una de las heridas más duras que un elegido debe soportar. No porque falte valor en su interior, sino porque a menudo proviene de los lugares y personas de quienes más esperaba apoyo. Quien ha sido llamado por Dios tiene que aprender que la incomprensión es parte del camino, y que ser rechazado no significa estar equivocado, sino estar siendo separado para un propósito mayor. Mira la vida de José, hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron por envidia. Ellos no soportaban escuchar sus sueños, no podían aceptar que Dios lo había escogido para algo grande. En lugar de aplaudir su visión, lo traicionaron. ¿Y sabes qué? Ese rechazo lo empujó al lugar exacto donde debía estar. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto, nunca habría interpretado los sueños de Faraón y nunca se habría convertido en el instrumento que salvó a su familia. Lo que parecía una traición era, en realidad, parte del plan divino. Así sucede contigo. Hay momentos en que compartes tu fe, tus sueños o las visiones que Dios te ha mostrado, y en lugar de recibir apoyo, encuentras burla, críticas o indiferencia. Puede que tu círculo más cercano no entienda lo que llevas dentro. Pero no te confundas, ese rechazo no es el fin, es la prueba de que tu destino es distinto. Jesús mismo conoció el rechazo. El Evangelio cuenta que en su propia tierra, en Nazaret, muchos no creyeron en él. Decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Lo conocían desde pequeño, y por eso menospreciaban lo que estaba en él. No podían ver al Mesías porque solo veían al muchacho que había crecido entre ellos. Y Jesús declaró una verdad que sigue siendo vigente: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Ese es el precio: ser incomprendido por quienes más esperabas que te entendieran. El rechazo duele porque toca lo más humano, el deseo de pertenecer, de ser aceptado, de ser amado. Pero cuando eres elegido, Dios usa ese dolor para arrancar de ti la dependencia de la aprobación de los hombres. Te enseña a vivir no del aplauso, sino de la convicción. A depender no del reconocimiento humano, sino de la afirmación divina. Porque si tus dones se activaran antes de que aprendieras esta lección, correrías el riesgo de usarlos para buscar aceptación y no para dar gloria a Dios. Piensa en David. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, Isaí llamó a todos sus hijos, menos a David. Su propio padre ni siquiera lo consideró digno de estar en la reunión. Fue olvidado en los campos. Pero ese rechazo humano fue el escenario perfecto para que la elección divina brillara con más fuerza. Porque cuando Dios dijo que el elegido era David, nadie pudo negarlo. Y eso mismo pasará contigo. Hoy puedes sentirte ignorado, desplazado o subestimado, pero llegará el día en que Dios te levantará frente a los mismos que no creyeron en ti. No para humillarlos, sino para que todos reconozcan que fue su mano la que te eligió. El rechazo también moldea el carácter. Porque al ser incomprendido, aprendes a escuchar más a Dios que a los hombres.
Al ser apartado, descubres quiénes son verdaderamente leales y quienes solo estaban contigo por conveniencia. Al ser herido por la indiferencia, desarrollas compasión hacia otros que también sufren. El rechazo no destruye a un elegido, lo afina. Tal vez te pasó en tu familia, donde tus decisiones de fe no son entendidas. O quizá en tu trabajo, donde tus valores no encajan con la cultura del lugar. Incluso en la iglesia, donde a veces los dones que portas son vistos con sospecha o envidia. No te sorprendas, así ha sido siempre. El que es elegido no vive bajo las medidas de los demás, sino bajo el llamado del cielo. Mira a Noé. Fue rechazado por toda una generación. Se burlaban de él porque construía un arca en tierra seca, anunciando un diluvio que nunca habían visto. Lo llamaron loco, lo desacreditaron, lo señalaron. Pero cuando llegó el día de la lluvia, todos comprendieron que el rechazo que había soportado era, en realidad, una confirmación de su elección. Eso mismo sucede hoy contigo. Lo que otros llaman exageración, fanatismo o locura, es simplemente la fe de un corazón elegido que ve más allá de lo visible. Y aunque duela que no te crean, recuerda que no necesitas la validación de los hombres para que se cumpla lo que Dios habló. Quiero que guardes esta verdad: el rechazo no es señal de fracaso, sino de propósito. Si el mundo te aplaude demasiado, pregúntate si realmente estás caminando en el llamado de Dios. Los que han sido apartados para lo eterno siempre provocan incomodidad en lo temporal. No porque hagan daño, sino porque su vida refleja un estándar distinto que otros no quieren aceptar. El precio de la incomprensión es alto, pero también es liberador. Porque una vez que entiendes que no necesitas ser aprobado por todos, caminas ligero. Dejas de buscar aceptación en lugares equivocados y comienzas a descansar en la aceptación del Padre. Y esa libertad es necesaria para aportar dones divinos. Porque los dones son para servir, no para impresionar. Y solo quien ha aprendido a soportar el rechazo podrá usarlo sin buscar gloria personal. Así que si hoy te sientes rechazado, no llores como quien ha perdido todo. Llora, sí, porque duele, pero después levántate y recuerda, estás pagando el precio de los elegidos. Estás siendo formado para algo que no todos pueden sostener. El rechazo que hoy enfrentas es la confirmación de que fuiste separado, no para ser destruido, sino para ser levantado en el tiempo correcto. El día llegará en que mirarás atrás y agradecerás a Dios por cada persona que no creyó en ti, porque ese vacío fue lo que abrió espacio para que su presencia llenara tu vida. El rechazo te duele, pero también te protege. Te aleja de lo que no era para ti y te acerca a lo que verdaderamente importa. Y cuando tus dones se activen, entenderás que cada lágrima de incomprensión fue parte del precio que te preparó para vivir en plenitud lo que Dios ya había escrito para ti. Si hay algo que marca la vida de los elegidos, es el sufrimiento. No porque Dios sea cruel ni porque disfrute del dolor, sino porque las pruebas son el crisol donde se purifica la fe. La fe que no ha sido probada no tiene raíces profundas, se derrumba con cualquier viento. Pero la fe que ha atravesado la tormenta, la pérdida, la traición y la oscuridad, esa permanece firme y es capaz de sostener los dones que vienen de lo alto. El sufrimiento es uno de los precios más altos que pagan los elegidos. Y lo más desconcertante es que muchas veces no entienden por qué deben enfrentarlo. ¿Acaso no deberían las bendiciones llegar primero? ¿Acaso no debería la vida ser más fácil después de recibir un llamado? Sin embargo, la verdad es otra: cuanto más grande es el don, más intenso suele ser el proceso. Job es el ejemplo perfecto. Un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios, que de un día para otro lo perdió todo: sus bienes, sus hijos,
su salud, su reputación. Su dolor fue tan grande que incluso su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job no se rindió. Lloró, se lamentó, discutió con su alma, pero nunca abandonó su fe. Y en el final de la historia, Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo con el doble de lo que había perdido. El sufrimiento de Job no fue un castigo, fue un proceso de purificación que lo llevó a un nivel de revelación que jamás hubiera alcanzado de otra manera. Lo mismo sucede contigo. Cada pérdida, cada lágrima, cada golpe de la vida es un precio que, aunque duele, está forjando en ti una resistencia espiritual que será la base de tus dones. Porque los dones no son juguetes, son armas del espíritu, y no pueden ser entregados a un corazón inmaduro o débil. Las pruebas te hacen fuerte, y ese sufrimiento, aunque no lo entiendas ahora, está construyendo en ti un carácter que nadie podrá derribar. Mira a Pedro. Él fue probado en el momento más oscuro, cuando negó a Jesús 3 veces. Fue una prueba dolorosa, una caída pública que lo hizo llorar amargamente. Pero ese quebranto lo preparó para convertirse después en el predicador valiente de Pentecostés. Sin esa herida, quizás su orgullo nunca se habría quebrado. Pero después de la prueba, se levantó con un fuego que nadie pudo apagar. Y no olvidemos a Pablo. Este hombre de fe sufrió persecuciones, azotes, cárceles, naufragios y enfermedades. En una de sus cartas dijo, nos vemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sus pruebas no lo detuvieron, al contrario, se convirtieron en el escenario para demostrar el poder de Dios. El sufrimiento de Pablo no apagó su llamado, lo intensificó. ¿Y qué decir de Jesús? El Hijo de Dios, el elegido por excelencia, no estuvo exento del sufrimiento. Fue rechazado, humillado, golpeado, crucificado. Pero en ese sufrimiento estaba escondida la gloria de la salvación. Si Él, siendo perfecto, pagó el precio con lágrimas y sangre, ¿cómo podríamos pensar que nosotros, siendo sus discípulos, no atravesaremos también pruebas? El sufrimiento es parte del paquete de los elegidos, no para destruirnos, sino para hacernos semejantes a Cristo. Quizás en tu vida el sufrimiento se ha manifestado en pérdidas dolorosas. Puede que hayas perdido un empleo que amabas, una relación que pensabas eterna, o incluso a alguien que significaba el centro de tu mundo. Tal vez has enfrentado una enfermedad que debilitó tu cuerpo y probó tu espíritu. O quizá tu prueba ha sido más interna, una lucha con la ansiedad, la depresión, el vacío, el sentimiento de no ser suficiente. Todo eso duele, pero todo eso también tiene un propósito. Las pruebas sacan a la luz lo que realmente hay dentro de ti. Cuando todo va bien, es fácil hablar de fe, de confianza y de esperanza. Pero cuando llega la tormenta, lo que realmente crees se revela. Allí es donde se confirma si tu fe es solo palabras o si realmente está cimentada en la roca. Y esa confirmación no es para Dios, Él ya sabe lo que hay en ti, es para ti mismo. Es en medio del sufrimiento cuando descubres de lo que eres capaz en el espíritu. Un atleta que nunca ha enfrentado resistencia no tiene músculos fuertes. De la misma manera, un creyente que nunca ha enfrentado pruebas no tiene fe firme. La resistencia se forja bajo presión, el carácter se forma en la adversidad, y los dones se activan en quienes han demostrado que, aun en medio del dolor, siguen creyendo. Ahora bien, no confundas las pruebas con abandono. Cuando sufres, la tentación más fuerte es pensar, Dios me ha olvidado. Pero la verdad es la contraria, es precisamente en el fuego de la prueba donde Él está más cerca de ti,
aunque no lo sientas. Como el oro en el horno, que necesita altas temperaturas para ser purificado, así también tu vida necesita pasar por el fuego para brillar. El orfebre nunca aparta la mirada del oro mientras está en el horno, y Dios nunca aparta su mirada de ti mientras sufres. El sufrimiento también cumple otra función, te hace sensible al dolor de los demás. Solo quien ha llorado sabe consolar al que llora. Solo quien ha perdido sabe abrazar al que está en duelo. Solo quien ha sentido el rechazo sabe acompañar al rechazado. Tus heridas se convertirán en el canal por donde fluirán tus dones. Tu dolor será tu ministerio. Así que no veas tus pruebas como un obstáculo, míralas como un taller secreto donde Dios te está entrenando. Cada lágrima es semilla, cada golpe es enseñanza, cada herida es parte del precio. Y aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás y verás que todo tuvo sentido. Los elegidos no huyen del sufrimiento, lo abrazan como parte del proceso. Saben que detrás de cada prueba hay una gloria escondida. Como dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El precio de las pruebas y el sufrimiento es alto, pero no se compara con la recompensa. Porque los dones que Dios activará en ti no se pueden comprar con dinero ni con méritos humanos, solo se reciben después de pasar por el fuego. Y cuando eso ocurra, entenderás que valió la pena cada lágrima, porque cada una de ellas fue el agua que regó la semilla de tu propósito. Obedecer a Dios no siempre es fácil. De hecho, la obediencia radical es uno de los precios más desafiantes que un elegido debe pagar antes de que sus dones divinos sean activados. Porque obedecer no es simplemente asentir con la cabeza ni repetir oraciones bonitas, es entregar la voluntad, renunciar al control y caminar por caminos que muchas veces parecen absurdos a los ojos humanos. El que es elegido debe entender que obedecer significa morir a la lógica personal para abrazar la lógica de lo eterno. Significa decir sí incluso cuando no se entiende, cuando duele, o cuando todo en uno mismo grita no, y ese precio, aunque pesado, es lo que abre la puerta a lo sobrenatural. Piensa en Abraham. Dios le pidió dejar su tierra, su familia, su seguridad, para ir hacia un lugar que ni siquiera le mostró en el momento. No le dio mapas ni coordenadas, le dio una promesa. Y Abraham obedeció. Esa obediencia lo convirtió en el padre de la fe. Más tarde, Dios le pidió algo aún más radical, ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. El hijo de la promesa, el sueño cumplido, lo más preciado de su corazón. ¿Y qué hizo Abraham? Lo llevó al altar, confiando en que Dios proveería. Esa obediencia marcó un antes y un después en la historia de la salvación. Lo mismo le sucedió a Noé. Construyó un arca gigantesca en medio de tierra seca, obedeciendo a una voz que anunciaba un diluvio que nadie había visto jamás. Durante años fue objeto de burla y desprecio, pero siguió martillando, tabla tras tabla, sin desviarse. Cuando llegó el momento, esa obediencia fue la que salvó a su familia y preservó la humanidad. Y María, una joven anónima de Nazaret, recibió el anuncio de que concebiría al Salvador por obra del Espíritu Santo. Podría haber dicho que no, podría haberse aferrado al miedo, al que dirán, al riesgo de ser apedreada por su condición. Pero eligió obedecer. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese sí radical abrió la puerta para que Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. Esa es la esencia de la obediencia radical, aceptar el plan de Dios aunque suponga renunciar a los propios sueños, las propias seguridades y hasta la propia reputación. El elegido debe pagar ese precio porque solo un corazón obediente puede portar un don sin corromperlo.
La obediencia radical también se manifiesta en lo oculto, en esos pequeños actos que nadie ve. No se trata solo de grandes decisiones, sino de hábitos cotidianos: perdonar cuando todo dentro de ti quiere venganza, dar cuando lo que tienes es poco, orar cuando el cansancio pesa más que la fe, permanecer íntegro cuando nadie está mirando. Son esas decisiones secretas las que demuestran si de verdad estás dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué Dios pide obediencia antes de activar un don? Porque la obediencia garantiza que no usarás lo divino para fines egoístas. Si no aprendes a obedecer en lo pequeño, ¿cómo sostendrás el peso de lo grande? El poder sin obediencia se convierte en orgullo, y el orgullo destruye al elegido. La obediencia, en cambio, mantiene el corazón humilde y dependiente. Mira a Jonás, un profeta llamado por Dios. Cuando recibió la instrucción de ir a Nínive, prefirió huir en dirección contraria. Desobedeció, y su camino se volvió tormenta. Terminó en el vientre de un gran pez hasta que aceptó obedecer. Su historia nos recuerda que la desobediencia siempre tiene un precio más alto que la obediencia. Tarde o temprano, Dios confronta a sus elegidos y los lleva a decidir. Quizás en este momento, Dios te está pidiendo algo que parece demasiado difícil. Tal vez te está llamando a dejar una relación que sabes que no te acerca a Él, a abandonar un hábito que te ata, a perdonar a alguien que te hirió profundamente, o a dar un paso en fe hacia un proyecto que no entiendes. Todo eso duele, pero es parte del precio. La obediencia radical nunca es cómoda, pero siempre abre el camino a lo eterno. Cuando eliges obedecer, aún sin comprender, demuestras que confías más en el carácter de Dios que en tus propios planes. Y esa confianza es lo que activa lo sobrenatural. Pedro lo vivió cuando Jesús le pidió echar las redes después de una noche entera sin pescar nada. Humanamente era absurdo, pero obedeció. Y la pesca fue tan abundante que casi se hundían las barcas. La obediencia radical convierte lo imposible en testimonio. No olvides esto: la obediencia no siempre te traerá aplausos, pero siempre traerá frutos. Puede que al principio parezca que perdiste, que cediste demasiado, que dejaste ir lo que más amabas. Pero en el tiempo de Dios, verás que cada renuncia abrió espacio para algo mayor. Porque lo que se pierde por obedecer, nunca se compara con lo que se gana al estar en el centro de la voluntad de Dios. El precio de la obediencia radical también implica soledad y sacrificio. A veces tendrás que caminar en dirección contraria a la mayoría. Obedecer puede significar no encajar, no ser comprendido, incluso ser ridiculizado. Pero no olvides que el mismo Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esa obediencia, hoy tenemos salvación. Tu obediencia marcará generaciones. Lo que decidas hoy, aún en secreto, afectará a tu familia, a tus hijos, a quienes te rodean. Porque la obediencia abre caminos que otros transitarán después. Y aunque hoy no lo veas, cada sí que le das a Dios es un ladrillo en el altar donde se manifestarán tus dones. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas? ¿Estás listo para decir sí aunque el precio sea alto? Porque el día en que decidas rendir tu voluntad a la suya, ese día comenzarás a vivir como verdadero elegido. Recuerda esto: la obediencia radical no es una carga, es una llave. Es el puente que conecta tu vida con el poder de Dios. Y aunque al principio duela, terminarás agradeciendo cada renuncia, porque descubrirás que lo que parecía pérdida era, en realidad, ganancia eterna. El precio de la obediencia es alto, pero vale cada lágrima, cada silencio y cada renuncia. Porque al final, el fruto será tan grande que dirás con certeza: valió la pena obedecer. De todos los precios que paga un elegido,
Quizá el más doloroso y al mismo tiempo el más necesario es el de morir al yo. Porque no hay don divino que pueda activarse en un corazón lleno de orgullo, ambición personal o deseos egoístas. El fuego interno de Dios no viene a destruirte, viene a purificarte. Y ese fuego primero quema lo que sobra, lo que estorba, lo que todavía no refleja la imagen de Cristo en ti. Morir al yo no significa perder tu identidad, significa dejar que tu identidad carnal, esa que busca el control, la venganza o el reconocimiento, sea reemplazada por la verdadera identidad que Dios diseñó para ti. Pero este proceso no ocurre en un instante. Es un fuego constante que consume poco a poco las áreas más profundas de tu ser. Jesús lo explicó de manera sencilla: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo no es tarea fácil. ¿Qué significa en la práctica? Significa renunciar a tener siempre la razón, callar cuando quieres defenderte, amar cuando tu impulso es odiar, dar cuando lo natural sería guardar. Significa crucificar el ego para dejar que sea Cristo quien viva en ti. Pablo lo entendió cuando escribió: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa frase no es poesía espiritual, es la experiencia real de alguien que permitió que su yo fuera reducido a cenizas para que el fuego de Dios ardiera en su interior. Pablo tenía títulos, influencia, reconocimiento, pero lo consideró todo basura con tal de ganar a Cristo. Esa es la esencia de morir al yo, soltar lo que creías indispensable para abrazar lo eterno. El fuego interno de Dios no solo quema el orgullo, también quema el temor. Porque morir al yo significa confiar en que tu vida está en sus manos, aunque eso implique perder lo que más amas. Es decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo lo dijo en Getsemaní, en el momento más crítico. Él sabía lo que le esperaba, sabía el dolor que vendría, pero se rindió completamente al plan del Padre. Esa rendición fue el precio que abrió las puertas de la salvación para toda la humanidad. En tu vida, morir al yo puede significar dejar un camino que parecía exitoso a los ojos de todos, pero que no era el propósito de Dios. Puede ser soltar relaciones que te daban seguridad pero te alejaban del plan divino. Puede ser perdonar a alguien que no lo merece, porque entiendes que no vives para vengarte, sino para reflejar el amor de Cristo. Todo eso duele, pero todo eso es fuego purificador. El yo siempre quiere el control. Quiere decidir, planear, dirigir. Pero el Espíritu Santo no puede llenar un corazón que ya está ocupado por la soberbia del yo. Por eso Dios permite pruebas que te despojan de ese control. Te lleva a lugares donde no tienes más opción que depender de Él. Ese vacío no es castigo, es la evidencia de que tu yo está muriendo y tu espíritu está resucitando. Imagina el proceso de un alfarero. Cuando tiene barro en sus manos, no lo deja como está. Lo presiona, lo rompe, lo vuelve a formar una y otra vez hasta que adquiere la forma perfecta. Así hace Dios contigo. Cada vez que sientes que tu mundo se derrumba, en realidad no es destrucción, es reconstrucción. El viejo tú debe morir para que el nuevo tú, lleno del Espíritu, pueda levantarse. Muchos quieren dones, pero pocos quieren morir al yo. Quieren poder sin cruz, autoridad sin quebranto, gloria sin fuego. Pero Dios no trabaja así. Los dones no son medallas para exhibir, son cargas espirituales que solo pueden ser sostenidas por quienes se han vaciado de sí mismos. Por eso, morir al yo no es opcional, es el único camino para llegar a ser un verdadero portador de lo divino. Morir al yo también significa renunciar a la necesidad de ser visto. En un mundo que aplaude la visibilidad,
Dios llama a sus elegidos a vivir muchas veces en anonimato, sirviendo en silencio, sembrando en lo secreto. Y esa es la prueba más dura para el ego, hacer lo correcto aunque nadie lo vea, obedecer aunque nadie lo aplauda, perseverar aunque nadie lo reconozca. Solo quien ha muerto al yo puede vivir así, porque ya no busca la aprobación de los hombres, sino la mirada del Padre. Tu yo grita cuando no obtiene lo que quiere. El espíritu te pide silencio. Tu yo quiere defenderse ante la injusticia. El espíritu te recuerda que Dios es tu justicia. Tu yo quiere apresurarse, controlar, manipular. El espíritu te enseña a esperar en el tiempo perfecto. Cada vez que eliges obedecer al espíritu en lugar de tu ego, muere una parte de ti y nace más de Cristo en ti. Ese es el fuego interno, un proceso constante de muerte y resurrección. Y aquí está la paradoja más hermosa: morir al yo no te empobrece, te enriquece. No te debilita, te fortalece. No te limita, te expande. Porque lo que pierdes en la carne, lo ganas en el espíritu. Lo que entregas con dolor, lo recibes multiplicado en bendición. Es en esa aparente pérdida donde descubres la verdadera libertad. Ya no tienes que luchar por controlar todo, porque tu vida está en las manos seguras del Dios que nunca falla. El precio de morir al yo es alto porque toca lo más profundo de tu naturaleza. Pero la recompensa es aún mayor: vivir lleno del Espíritu, caminar en obediencia, portar dones que no se corrompen. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Ya no son tus fuerzas, es su poder. Ya no es tu plan, es su propósito. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que el fuego que quemó tu yo era, en realidad, el mismo fuego que encendió tu destino. Así que no temas al quebranto ni al fuego interno. Aunque duela, agradece, porque significa que Dios está trabajando. El yo que muere hoy es el terreno donde florecerán los dones de mañana. Y cuando llegue el día en que seas levantado, nadie podrá atribuirlo a tu ego, porque todos verán que fue Dios quien lo hizo. Morir al yo es el precio que todo elegido debe pagar. Y aunque parezca pérdida, es la mayor ganancia: ser transformado en un instrumento útil, un canal limpio, un vaso lleno del Espíritu. Ese es el secreto de los que brillan con luz divina. Antes de ser llenos, primero fueron vaciados. El tiempo es uno de los precios más difíciles de aceptar para un elegido. Porque mientras el mundo grita que todo debe ser inmediato, Dios parece caminar con calma, sin prisa, en un ritmo distinto al nuestro. Y cuando has sido llamado, ese desfase entre lo que esperas y lo que Dios hace puede volverse un campo de batalla en tu interior. Esperar sin desesperar, confiar en medio de la demora, abrazar la fe cuando los años pasan, todo eso forma parte del precio que debes pagar antes de que tus dones sean activados. Mira a José. Recibió sueños grandiosos siendo apenas un adolescente, veía gavillas inclinándose ante él, veía estrellas rindiéndole honor. Y aunque la visión era clara, la realidad lo llevó por un camino completamente diferente. Lo traicionaron sus hermanos, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Años enteros pasaron entre la promesa y el cumplimiento. ¿Y qué hizo José? Esperó. Y en esa espera aprendió humildad, paciencia, sabiduría. Cuando finalmente llegó su hora de gobernar Egipto, ya no era un muchacho inmaduro, era un hombre preparado por el tiempo. Lo mismo sucede contigo. Puede que Dios haya puesto un sueño en tu corazón, una palabra profética sobre tu vida, un don latente que arde en tu interior. Y sin embargo, los años pasan y nada parece cambiar. En esos momentos, la tentación más grande es desesperarse, abandonar, pensar que todo fue un engaño.
pero lo que en realidad ocurre es que estás en la escuela del tiempo, donde se forman los verdaderos elegidos. David vivió algo parecido. Fue ungido como rey cuando todavía cuidaba ovejas, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo. Humanamente parecía que la unción era una burla, pero en el silencio del tiempo Dios estaba formando en él el corazón de un rey. Cada día de espera lo fortalecía, cada noche en el desierto lo acercaba más a Dios. El día que finalmente se sentó en el trono, estaba listo para gobernar no con poder humano, sino con sabiduría divina. El tiempo es un maestro silencioso. Te enseña lo que ningún libro ni predicación puede darte: perseverancia. Cuando aprendes a esperar, descubres que la fe no es un impulso emocional, sino una decisión diaria. Esperar sin desesperar significa levantarte cada día y decir, aunque no lo vea, sigo creyendo. Aunque no haya señales, sigo confiando. Aunque el calendario avance, sé que su palabra no caduca. Jesús también mostró esta dinámica. Pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio público. 30 años de silencio, de obediencia, de esperar el momento indicado. Solo 3 años predicó, sanó y liberó, pero esos 3 años cambiaron la historia de la humanidad. ¿Por qué no comenzó antes? Porque hasta el Hijo de Dios debía caminar en el ritmo del Padre. El tiempo de Dios nunca llega tarde, siempre llega perfecto. En tu vida, el tiempo puede sentirse como un enemigo. Ves a otros avanzar, alcanzar metas, cumplir sueños, mientras tú sigues esperando. Y es ahí donde se prueba tu corazón. ¿Vas a comparar tu proceso con el de otros, o vas a confiar en que el Dios que te llamó sabe cuándo abrir tu puerta? La desesperación te empuja a forzar las cosas, a adelantarte, a fabricar soluciones humanas. La paciencia, en cambio, te enseña a descansar y a creer que lo eterno nunca llega apresurado. Imagina una semilla. Una vez plantada en la tierra, no germina de inmediato. El agricultor sabe que debe esperar la lluvia, el sol, el paso de las estaciones. No importa cuánto se impaciente, no puede arrancar la semilla para que crezca más rápido. Si lo hiciera, la mataría. Asimismo, los dones en tu vida son semillas que necesitan tiempo. No puedes acelerarlos. Si intentas forzar su activación, te frustrarás. El tiempo es el abono invisible que los hace florecer. La espera también expone tus motivaciones. Porque muchos quieren dones para impresionar, para demostrar, para ser reconocidos. Pero en el silencio del tiempo esas intenciones mueren, y solo queda lo verdadero, el deseo de servir y de glorificar a Dios. Esa purificación es necesaria, porque un don mal administrado puede ser destrucción, no bendición. Mira a Ana, la madre de Samuel. Esperó años llorando por un hijo que no llegaba. Su espera la llevó a un punto de rendición total. Señor, si me das un hijo, lo entregaré a ti. Cuando su motivación cambió de lo personal a lo divino, su oración fue respondida. La espera transformó su corazón, y el hijo que nació se convirtió en profeta para toda una nación. Así que no desprecies el tiempo de espera. No es pérdida, es inversión. Cada día de espera está trabajando en tu carácter, en tu fe, en tu corazón. Y aunque parezca que nada ocurre, en lo invisible el cielo se está moviendo. Dios no demora, Dios prepara. Y cuando llegue el día de tu activación, todo lo que esperaste tendrá sentido. Esperar sin desesperar no significa negar el dolor. Claro que duele ver puertas cerradas, claro que cuesta ver los años pasar. Pero en lugar de rendirte a la ansiedad,
Transforma ese dolor en oración, en adoración, en dependencia. Porque cuando aprendes a esperar con fe, tu espíritu se fortalece. Y lo que antes era desesperación, ahora se convierte en expectación. El precio del tiempo es alto, porque ataca lo más frágil de nuestro ser, la impaciencia. Pero es justamente esa impaciencia la que Dios quiere sanar. Y cuando logras confiar en que su tiempo es perfecto, entras en una paz que no depende de relojes ni calendarios. Recuerda esto, cada día de espera es un ladrillo en la construcción de tu propósito. Cada año que parece perdido es, en realidad, un año donde tus raíces se profundizan. Porque Dios no te está retrasando, te está preparando. Y cuando llegue el momento, todo sucederá tan rápido que olvidarás los años de demora. El precio del tiempo es aprender a confiar, a perseverar y a esperar sin desesperar. Y aunque parezca que estás detenido, en realidad estás avanzando en lo invisible. Porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Y cuando Él dice ahora, ninguna puerta podrá permanecer cerrada, ningún obstáculo podrá detenerte, y tus dones se activarán con una fuerza que marcará tu vida y la de muchos más. Si hay un precio que distingue a los elegidos, es el de tener una fe que no se quiebra. No una fe cómoda que florece en los días fáciles, sino una fe que resiste aun cuando todo parece ir en contra. Una fe que no se apoya en lo que ve, sino en lo que cree. Una fe que dice sí cuando las circunstancias gritan no. La fe inquebrantable no nace de la noche a la mañana. Se forja en las noches de oración sin respuesta, en los días donde nada cambia, en las temporadas donde todo parece perdido. Esa es la fe que Dios busca en quienes han sido llamados, porque sin fe es imposible agradarle. Los dones divinos no se activan en la duda, sino en la convicción. Mira el ejemplo de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años había buscado médicos, tratamientos, soluciones humanas. Nada funcionó. Todo parecía acabado. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, su fe la impulsó a abrirse paso entre la multitud y tocar el borde de su manto. No había garantías, no había certezas visibles, pero su convicción fue tan fuerte que bastó un solo toque para que el poder divino fluyera. Esa mujer pagó el precio de creer sin pruebas y recibió lo que miles de oraciones no habían logrado. El centurión romano es otro ejemplo. Su siervo estaba enfermo, y fue a Jesús con una fe tan grande que ni siquiera pidió que entrara en su casa. Dijo, basta con que digas una palabra, y mi siervo quedará sano. Jesús quedó asombrado y declaró que ni en Israel había hallado tanta fe. El centurión no necesitó señales, no pidió pruebas. Su fe inquebrantable activó lo sobrenatural. Eso mismo se espera de ti. Tu fe será probada una y otra vez, no para destruirte, sino para fortalecer lo que Dios ha puesto en ti. A veces orarás y el cielo parecerá callar. A veces esperarás y las puertas seguirán cerradas. A veces creerás y las circunstancias empeorarán. Pero es ahí donde la fe se vuelve inquebrantable, porque aprende a confiar no en lo visible, sino en el carácter de Dios. Piensa en Abraham. Esperó décadas por un hijo de la promesa. Cada año que pasaba, la posibilidad humana se hacía más pequeña. Su cuerpo envejecía, el vientre de Sara se volvía más imposible. Y aún así, creyó. Romanos dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esa es la esencia de la fe inquebrantable, estar convencido de que Dios cumple, aunque todo diga lo contrario. La fe inquebrantable también implica caminar en obediencia sin ver el camino completo. Como cuando Dios le dijo a Josué que diera vueltas alrededor de los muros de Jericó.
Humanamente no tenía sentido marchar en silencio durante 7 días alrededor de una muralla imponente. Pero Josué obedeció, el pueblo creyó, y al 7º día los muros cayeron. La fe que obedece sin entender es la fe que abre caminos imposibles. En tu vida, esa fe será probada en lo cotidiano. Quizá estás orando por sanidad y el dolor sigue ahí. Quizá estás pidiendo provisión y las cuentas aún no cierran. Quizá estás clamando por un cambio en tu familia y parece que todo empeora. Pero la fe inquebrantable no se rinde, porque sabe que lo que Dios ha prometido no depende de las circunstancias. Esa fe declara, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor. El precio de la fe inquebrantable es alto porque implica sostenerte cuando no tienes donde apoyarte. Es creer cuando no hay señales, seguir avanzando cuando no hay garantías, levantar las manos en adoración cuando todo dentro de ti quisiera caer rendido. Pero esa es la fe que activa dones, porque demuestra que confías en Dios más allá de lo visible. Mira a Daniel en el foso de los leones. Su fe no se quebró aunque lo amenazaron, aunque lo condenaron, aunque la lógica decía que sería devorado. Se mantuvo firme, y esa fe fue recompensada con un milagro, los leones no lo tocaron. Su fe inquebrantable no solo lo salvó a él, sino que impactó a toda una nación. O recuerda a los 3 jóvenes en el horno de fuego, Sadrac, Mesac y Abednego. Su fe los llevó a decir, nuestro Dios puede librarnos, y si no lo hace, igual no nos inclinaremos. Esa fe no estaba basada en un resultado, estaba basada en la fidelidad de Dios. Entraron en el horno, pero no solos, el Hijo de Dios los acompañó en medio de las llamas. Esa es la fe que sostiene a los elegidos, una fe que confía aun cuando el milagro no llega como esperaban. Quizá hoy te encuentras en una situación donde la fe parece lo único que te queda. Y sientes que es poca, que ya no puedes más. Pero recuerda, la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. No necesitas una fe perfecta, solo necesitas una fe que no se rinda. Dios honra la perseverancia de los que siguen creyendo aún en medio de la tormenta. La fe inquebrantable no se mide por cuántos milagros has visto, sino por cuánto sigues creyendo aún sin ver nada. Esa fe es la que abre los cielos, la que activa dones, la que hace que el poder de Dios se manifieste. Porque Él no busca talentos, busca corazones que crean. Así que si estás pagando el precio de creer sin ver, no te desanimes. Esa fe está escribiendo tu historia. Esa fe está abriendo caminos invisibles. Esa fe está siendo observada por el cielo y un día será recompensada. Porque Dios nunca defrauda a quienes confían en Él. El precio de la fe inquebrantable es seguir diciendo sí cuando todo dice no. Es seguir caminando cuando tus fuerzas flaquean. Es seguir esperando cuando el calendario parece vencido. Pero esa fe no será olvidada, será la llave que abra la puerta de tus dones. Y cuando llegue el momento, verás que cada paso de fe valió la pena, porque lo imposible se convertirá en testimonio. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Significa que estás dispuesto a escuchar, que tu corazón busca comprender el misterio del camino de los elegidos. Porque lo que hemos compartido no es fácil de asimilar. El precio que pagan los que han sido llamados no es ligero: silencio, rechazo, pruebas, obediencia, morir al yo, esperar, sostener una fe inquebrantable, todo eso parece demasiado. Y sin embargo, todo eso es necesario. Ahora entiendes que cada lágrima, cada noche en vela, cada puerta cerrada y cada espera no han sido casualidad. Todo formaba parte de la formación de Dios en ti. El Espíritu Santo no trabaja en la superficie, sino en lo profundo.
Y lo profundo siempre cuesta. Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de fe, notamos que ninguno llegó a la plenitud de sus dones sin haber pasado antes por un proceso de quebranto. Moisés en el desierto, David en las cuevas, José en la cárcel, Pablo en prisiones, María en su obediencia silenciosa, Jesús en Getsemaní. Cada uno pagó un precio. Pero ninguno de esos precios fue en vano, porque detrás de cada sacrificio hubo una gloria mayor. Tú no eres la excepción. Si hoy sientes que estás en el horno del sufrimiento, en la sala de espera de la vida o en el silencio de Dios, recuerda, es porque estás siendo formado. Dios no invierte tanto tiempo en cualquiera, Él solo procesa de esta manera a quienes portarán algo grande. Tu dolor es la señal de que tu don está cerca de activarse. La clave está en no rendirse. Muchos se quedan a mitad del camino porque el precio parece demasiado alto. Renuncian justo antes del milagro, abandonan justo antes de la activación. Pero tú no estás aquí para rendirte, estás aquí para perseverar. Dios no comenzó su obra en ti para dejarla incompleta. Lo que Él empezó, lo terminará. Quiero que imagines ese día. El día en que todo cobre sentido. El día en que lo que hoy son lágrimas se convierte en testimonio. El día en que tus dones se activen y tu vida se vuelva un canal del poder de Dios. Ese día llegará, y cuando llegue, no recordarás el precio con dolor, sino con gratitud. Dirás, valió la pena cada silencio, cada prueba, cada espera, porque sin eso no estaría aquí. Por eso hoy quiero invitarte a hacer una oración conmigo. No es una oración ligera, es una oración de entrega, de valentía, de disposición a pagar el precio del propósito. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundo y haz tuyas estas palabras. Señor, hoy me presento delante de ti con todo lo que soy. Reconozco que muchas veces he querido rendirme en medio del silencio, del rechazo, del sufrimiento. Pero ahora entiendo que todo eso es parte de tu proceso en mi vida. Hoy te entrego mi voluntad, mi ego, mis planes. Estoy dispuesto a esperar en tu tiempo, a obedecer aunque no entienda, a mantener mi fe aunque todo me grite lo contrario. Llévame por el camino de los elegidos, aunque duela, porque sé que tu gloria se manifestará en mí. Activa los dones que has puesto en mi interior cuando sea el momento perfecto. Y que cuando llegue ese día, mi vida entera refleje solo tu poder y tu amor. Amén. Esa oración es una semilla. Tal vez ahora no veas nada, pero en el mundo espiritual ya se está moviendo algo a tu favor. Los cielos escuchan cuando un corazón se entrega con sinceridad. Y lo que hoy fue un acto de fe, mañana será un testimonio. Recuerda esto, el precio nunca será más grande que la recompensa. Los dones que Dios derramará en tu vida no solo bendecirán tu camino, sino también a los que te rodean. Porque cuando Dios activa a un elegido, no lo hace para que brille solo, sino para que ilumine a otros. Tu proceso será consuelo para muchos, tu fe será ejemplo para otros, tu vida será una prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Así que no temas. Lo que vives hoy no es el final, es el principio de algo glorioso. El dolor que hoy experimentas es la señal de que algo nuevo está naciendo. Los elegidos no viven como cualquiera, no caminan como cualquiera, no sufren como cualquiera, y tampoco terminan como cualquiera. Su final siempre es victoria, porque caminan de la mano de Dios. Y ahora, quiero dejarte con un compromiso. No conmigo, sino con tu propio corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida, no lo dejes pasar como un simple video más. Haz de estas palabras una declaración sobre tu destino.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, estoy dispuesto a pagar el precio de tu propósito. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.